Bien, en la clase pasada estuvimos viendo algunas operaciones con grafos. Estuvimos viendo unión, intersección y suma anillo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir aplicando algunas operaciones, sobre todo con la suma anillo, para justificar algunos elementos que vamos a estar trabajando. En general, nosotros vamos a tomar un grafo y vamos ya sea a agregarle elementos o a quitarle elementos. Entonces, la suma anillo es una de las operaciones que nos permite agregar o quitar aristas y esas van a ser muy útiles en lo general. Entonces, vamos a empezar con una definición. Definición, a ver. Definición. Sea G un subgrafo de, obviamente, un grafo G, ¿vale? Es decir, G subgrafo de G. Ya. Entonces, G suma anillo con G, es decir, el grafo suma anillo con su subgrafo, es llamado complemento de G en G y se denota que es un anillo con G, lo vamos a anotar como al revés, G menos G, ¿de acuerdo? Es decir, al grafo principal estamos quitando el subgrafo pequeño, ¿de acuerdo? A ver, supongamos que tenemos este grafo. Vamos a graficar a G. Aquí tenemos un grafo más o menos así. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. ¿De acuerdo? Vamos a decir que tiene estas aristas. Aquí tiene una arista. Vamos a graficar un grafo simple. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sale? Ahí tenemos nuestro grafo simple. Y digamos que vamos a hacer un subgrafo G. ¿De acuerdo? Que va a tomar estos elementos. Digamos que va a tomar este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Sale. Luego entonces, si tenemos estos dos, la suma anillo de G con G, ¿sale? Es un nuevo grafo, ¿de acuerdo? De tal forma que va a ser B de G unión el conjunto de vértices del subgrafo. Y la diferencia simétrica entre de G y, y las aristas del grafo pequeño. En este caso, la unión de los vértices nos va a dar simplemente los vértices de G del grafo principal. Entonces, el conjunto de VG unión VG minúscula o V subgrafo nos va a dar simplemente B de G. Porque pues, no hay más vértices. El subgrafo no aporta vértices. Entonces, al hacer la unión, pues sigues teniendo los mismos vértices. Ahí es todo lo que sucede. Y en el conjunto de aristas, lo que tenemos es que el conjunto de aristas del grafo, unión el conjunto de aristas del subgrafo, va a ser el conjunto de aristas ahí estoy mal, del grafo. ¿Por qué? Pues porque el subgrafo no aporta nada. ¿De acuerdo? Pero por otra parte, la intersección de estos dos, pues van a ser las aristas del subgrafo, porque pues todas las aristas del subgrafo están en el grafo principal.
la diferencia simétrica de EDG o de las aristas del grafo con las aristas del subgrafo, pues no es otra cosa este, que la resta o la diferencia de la unión con la intersección. Pues, pero esto sería las aristas del grafo menos, o bueno, la notación que yo estoy ocupando es esta, menos las aristas del subgrafo. Es decir, simplemente hay que quitarle las aristas al grafo, hay que quitarle las aristas del subgrafo. Si bien por un lado se conservan los vértices, por otro lado lo que hacemos es perder aristas. Luego entonces, si nosotros resaltamos, con ese no, con un verdecito, a ver, este no. Si nosotros resaltamos esta operación, los vértices, pues hay que considerarlos todos. Estos son los vértices que se van a considerar, ¿de acuerdo? Todos los vértices se consideran porque conservamos el conjunto de vértices. Pero las aristas, conservamos las que no están en el subgrafo. Y al tener esto, ¿sale? Este es el complemento del subgrafo morado. Es un complemento con respecto a las aristas, ¿de acuerdo? Ya que si nosotros unimos este subgrafo con G, lo que obtenemos es el grafo principal. Y esa es una de las importancias de la suma anillo. Si nosotros quitamos esto, lo que tenemos por un lado, eso es incluso quitándole estas, lo que tenemos ahí es el subgrafo G minúsculo. ¿Sale? Si nosotros quitamos esto, lo que obtenemos pues es este grafo, la suma anillo, al cual estamos definiendo como el complemento. Si nosotros lo unimos, ¿sale? Obtenemos esto. Si lo intersectamos a G minúscula o al subgrafo G con su complemento, lo que vamos a obtener en la intersección son todos los vértices, pero sin las aristas, porque las aristas, no hay aristas en común. Nos quedaría un grafo nulo, ¿de acuerdo? Porque no hay aristas en común. Entonces, este es el sentido del complemento. ¿Queda claro? Voy a suponer que están diciendo y están escribiendo en el chat que sí, ¿de acuerdo? Ok. ¿Problema hasta aquí? ¿Dudas? Profesor, Mándame. a mí no me quedó claro lo de la descripción de la suma anillo que está entre paréntesis. Eh, ajá. Esta de aquí. Ah, no se ve su cursor. Ah, sí, sí, Esta de aquí. esa. Es que esa es la definición de suma anillo. Si tú tienes dos grafos G suma anillo con H, la suma anillo se define como el conjunto de vértices de G unión el conjunto de vértices de H, ¿sale? Y el conjunto de aristas es el conjunto de aristas de G, ¿sale? Diferencia simétrica con el conjunto de aristas de H, ¿sale? Ese es por definición. Entonces, aquí en lugar de utilizar H, utilizamos el subgrafo G, que pues es la descripción de su manillo. Y ya después, pues vimos todas las propiedades de diferencia simétrica, que la diferencia simétrica es, tiene dos formas de escribirse.
o de calcularse. Bueno, aquí más bien con H. La diferencia simétrica se puede ver como E de G unión E de H menos E de G intersección E de H. Es una forma de calcular la diferencia simétrica. O la otra es EG menos EH unión EH menos EG. Cualquiera de las dos formas podemos utilizarlas. En general nos va a servir mucho esta propiedad, la de la unión y la intersección, más que la de la diferencia. ¿De acuerdo? Pero esto lo pueden revisar en su texto de conjuntos. Ahí está, la diferencia simétrica debe de aparecer. Pero esta descripción en particular es por definición de suma anillo. Y siempre debemos de tener o debemos estar conscientes que es la unión de los vértices y la diferencia simétrica de los conjuntos aristas. Es decir, se unen todas las aristas, ¿de acuerdo? Pero se quitan las que están en común. Ese es básicamente el sentido de la suma anillo. ¿Más o menos? ¿Dudas? Todo bien, profe. Creo que no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a definir entonces un par de operaciones más. Bueno, unos 3, 4. 4 operaciones adicionales. A ver. Definición. Ah, pero con ese no. Definición. Sean G1, G2 y G grafos tal que G1 unión G2 es igual a G. Es decir, G1 y G2 vienen a ser subgrafos de G con la característica de que la unión es G y que la intersección de G1 con G2 es igual, en realidad así. Es un grafo nulo. ¿Qué es que sea un grafo nulo? Significa que el conjunto de aristas, G1 intersección G2, o más bien, las aristas de este grafo, el conjunto de aristas de G1 intersección G2, sale es igual a un conjunto vacío. Eso significa que es un grafo nulo. Más o menos como lo que acaba de suceder hace un segundo. ¿Sale? Entonces, decimos que G1 y G2 son una decomposición de G. ¿De acuerdo? Y estamos definiendo decomposición. Hay que entender que una decomposición pues es simplemente una propiedad que cumplen un grafo y su complemento, ¿de acuerdo? Si tenemos el grafo G y su complemento, la unión de estos dos, ¿vale? La unión de G con su complemento, que es este de acá, es todo G. Y su intersección, hace un momento lo vimos, que nos quedaba simplemente los vértices. Es decir, nos queda un grafo nulo porque no hay aristas en común. Entonces, en realidad, G con un subgrafo con su complemento, pues nos forma una decomposición del grafo donde se está obteniendo. ¿De acuerdo? Básicamente nada más para extenderlo. Y eso también nos daría a entender que si obtenemos dos subgrafos, ¿sale? De tal forma que al unirlos nos da nos da todo el grafo y que su intersección es un grafo nulo, es decir, que no hay aristas en común, pues entonces estamos en presencia de un grafo y su complemento. ¿Vale? Más o menos para eso nos sirve. Y un subgrafo y su complemento, pues decomponen el grafo donde se obtiene.
Ok, más o menos, ¿dudas? De mi parte no, profesor. Ok, a ver, ¿qué hay por acá? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver otra definición. Definición. Sea G un grafo y VI un vértice. ¿De acuerdo? Tenemos un grafo en un vértice, el cual lo vamos a quitar. ¿Sale? Entonces, G menos VI, entendiendo que V es un vértice, ¿de acuerdo? Denota un subgrafo de G obtenido al suprimir VI de G. La supresión de VI, ¿vale? Implica la supresión de las aristas que son incidentes a VI. ¿De acuerdo? Ok, ¿esto qué significa? Digamos que tenemos este grafo. Ahí está, este es G y estas son las aristas. Vamos a dibujar como siempre grafos simples porque son divertidos. Ahí está. Y decidimos que esta tienda, por ejemplo, la tienda que se encuentra aquí, ¿sale? La vamos a cerrar. Esta es una descripción de las tiendas y rutas. No sé, tal vez este es una bodega, aquí tiene una tienda y deciden cerrar esta tienda. Es decir, desde el punto de vista de grafo, significaría suprimir este vértice. Entonces, si suprimimos ese vértice, vamos a copiar. Ahí está. Copiar y pegar. Déjenlo, pegamos por acá. Vale, este nuevo grafo, quitándole el vértice BI, pues lo que implica es que quitamos el vértice, pero también se vienen con él todas las aristas, porque pues ya no tiene sentido mantener las rutas de distribución que existían anteriormente. ¿De acuerdo? La otra característica es que, por ejemplo, vamos a llamarle EJ. EJ, o sea, le tiene sentido, vamos a llamarle BK. ¿Sale? Tiene sentido cuando existen los dos vértices, sus vértices finales. En el momento en el que nosotros eliminamos el vértice I, esta arista pierde sentido y pierde definición. Luego entonces ya no tiene sentido como arista y por lo tanto debe ser eliminado. Una arista tiene sentido solamente a través de sus vértices. Si eliminamos uno de los vértices, pues la arista pierde sentido. ¿Vale? Necesita una arista de los vértices para existir. Luego entonces, si suprimimos este vértice, pues no tiene sentido mantener las aristas. Desde un punto de vista pragmático, si cerramos esta tienda, pues no tiene caso mantener vivas las rutas de distribución, porque pues ya no conducen a nada. ¿De acuerdo? Las únicas cosas que pueden conducir a nada son los puentes de Tlalnepantla. ¿De acuerdo? Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Esto queda claro? Sí, profe.
Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. No es el único tipo de supresión que podemos hacer. ¿De acuerdo? Aquí suprimimos un vértice, pero también podemos suprimir una arista. Si EJ es una arista, entonces G menos EJ es un subgrafo de G que se obtiene suprimiendo EJ de G. La supresión de EJ no implica la supresión de los vértices finales de EJ. ¿De acuerdo? Por lo tanto, G menos EJ también lo podemos ver como la suma anillo de G con, vamos a llamarle EJ, entendiendo a este, y vamos a ponerlo entrecomillado porque no es del todo correcto, entendiendo a este EJ entrecomillado, un conjunto, un grafo que contiene a los vértices, al conjunto de vértices finales de B de EJ, y el conjunto de aristas sería la arista EJ. Entonces, al hacer la suma anillo, la única arista en común entre este subgrafo y G pues sería EJ y por lo tanto su complemento sería eliminar nada más esa arista. De conformidad con el grafo anterior, con el que estamos trabajando hace un segundo como ejemplo, ¿sale? Este de acá. Este hace un segundo le llamamos EJ. Y pues eliminar EJ simplemente sería eliminar esta arista. Y eso es todo. Los vértices finales, ¿de acuerdo? VK no se ve afectado porque puede sobrevivir perfectamente sin EJ. ¿Vale? Le da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la supresión de vértices implica que se va a eliminar el vértice y las aristas que inciden en el vértice. Pero la eliminación de aristas o la supresión de aristas no nos afecta en nada. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas, preguntas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí. ¿Sale?